Amado Padre, queremos rogar a tu Santo Espíritu que sea Él quien nos conduzca esta mañana, que sea Él quien hable en nuestro corazón, que sea Él quien tome control de todo cuanto se enseñe desde este púlpito. Te pedimos que tú a todos los que has congregado esta mañana traigas respuesta a su corazón, aliento y sobre todo guía para enfrentar todo aquello que se presenta en nuestro día a día. Te pido que a todos aquellos que han tenido una semana de bendición continúes derramando tu amor sobre ellos, a los que han tenido una semana con luchas, con dificultades, tú los levantes y los ministres en esta mañana. Y te pido que tú nos ayudes a disponer nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra atención, nuestros 5 sentidos y nuestro corazón para escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. Que tu palabra nos traiga libertad, que tu palabra nos traiga aliento, que tu palabra nos renueve la visión y nos renueve el corazón y la mente para conformarlo cada vez más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, ustedes saben que hemos comenzado la segunda carta de Juan. Yo tenía toda la intención de acabar en una sola prédica todo lo que es la segunda carta de Juan, pero bueno, el Señor nos muestra que su enseñanza es bastante profunda. Pero sí, hoy voy a terminar con este pasaje, así que mientras voy dando una introducción a lo que vamos a hablar hoy, les pido que vayan buscando la segunda carta de Juan, capítulo 7 en adelante. Como pastor, como predicador, como maestro de la palabra del Señor hacia toda la congregación, yo creo que una de mis mayores preocupaciones es la enseñanza. Y es la enseñanza no solamente que se imparte o que se da desde el púlpito, sino es la enseñanza que ustedes como pueblo reciben. Es importante porque el Señor me ha encargado que vele por cuánto ustedes reciben. Por un simple principio, llegará el día en el cual yo rinda cuentas de la vida de cada uno de ustedes. Y voy a rendir cuentas de qué es lo que el Señor me ha encargado y qué es lo que yo he hecho en la congregación. Y eso recae en mis hombros y también yo le pido al Señor que me dé la oportunidad de rendir cuentas con alegría de la vida de cada uno de ustedes. Y también le pido al Señor que me dé la fortaleza para poder enseñar su palabra con denuedo. Y cuando hablo de la enseñanza, no solamente me estoy refiriendo a lo que se recibe en la iglesia, porque es importante la enseñanza que ustedes reciben desde esta congregación, desde el lugar donde ustedes se han asentado y han echado raíces para crecer en el nombre del Señor. También me estoy refiriendo a la enseñanza que cada uno de ustedes recibe de manera personal, ya sea a través de la radio, a través de la televisión, a través del celular, a través de YouTube, cualquier dispositivo o medio en el cual ustedes puedan acceder a prédicas hoy en día. Y algo que se ha puesto muy de moda, sobre todo en el tiempo de la pandemia y post-pandemia, dentro de muchos estudios acerca de la cantidad de predicadores que han surgido, de la cantidad de enseñanza que ahora está fácilmente accesible en línea, es que hoy se conoce a esto como una especie de menú, un menú de predicadores y de enseñanza. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy sencillo para nosotros entrar a la computadora, poner el buscador y poner algún tema que nos interese. Comenzar a escuchar y si lo que dice no nos gusta o nos molesta, pues ¿qué hacemos? Cambiamos a otro. Hasta que vemos, este predicador es bien interesante y me gusta lo que dice. Me hace sentir bien. Ojo con esto, me hace sentir bien. Muy bien. Ahora, podemos escoger lo que nos hace sentir bien. Podemos escoger lo que visualmente es atractivo para nosotros. Podemos encontrar grandes y tremendas producciones, hermosas puestas en escena, muy llamativas y de altísima calidad. Pero hoy yo pregunto, ¿lo que se enseña es la palabra de Dios? Es una pregunta que necesitamos responder y Juan lo hace a través de esta porción de su segunda carta. Mi propósito para hoy es muy sencillo, es claro y conciso y va directo al punto. Mi propósito para esta mañana es darles las primeras herramientas para defenderse de falsos maestros, porque la enseñanza de Juan está dirigida a cómo protegernos de falsos maestros. Leamos lo que el apóstol nos dice, segunda carta de Juan, versículos 7 al 13. Dice la palabra del Señor:
porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Cuando nos referimos a los falsos maestros de los cuales habla Juan en los versículos 7 y 8, nos habla y nos enseña que les pone un título muy claro. Él les dice que son engañadores. Bueno, ¿por qué les pone este título? ¿Por qué los llama engañadores? La respuesta que la palabra nos da es muy sencilla. Son engañadores porque se han desviado de la verdad. Y no solamente se han desviado de la verdad, están enseñando mentiras. Y no solamente eso, procuran que otros sigan sus mismos pasos y enseñanzas. Y esto es muy peligroso, y vamos a entender el peligro de esto. Porque los engañadores se hacen pasar por hermanos en Cristo. Esa es la facilidad que ellos tienen. Tienen facilidad de palabra, tienen facilidad de imagen, tienen facilidad de trato para hacerse pasar como hermanos y caer agradable a la vista de las personas, caer agradable al oído de las personas, caer agradable al trato con las personas, pero son engañadores porque así la palabra los ha calificado. Simplemente porque ellos enseñan algo contrario a la verdad bíblica. Juan lo habla de manera clara y muy fuerte. Y saben que lo más triste es que los niños espirituales son fácilmente seducidos y llevados por estos vientos de doctrina. Y quiero aclarar ahora que no estoy utilizando el término niños espirituales de una manera despectiva o peyorativa. Porque hemos entendido a través de la primera carta de Juan que él nos muestra que en nuestro crecimiento espiritual podemos ser niños espirituales, podemos ser jóvenes espirituales o podemos ser padres espirituales. Y hemos entendido que un niño espiritual es aquel que, ya sea porque ha nacido de nuevo o porque ha ido decreciendo, porque se ha alejado, ha quebrantado su relación con el Señor, por cualquiera de los dos caminos, un niño espiritual ha decrecido espiritualmente o ha quebrantado su relación con el Señor. Y eso quiere decir que está en muy poco o básicamente un nulo contacto cotidiano con las Escrituras. Aquel que su contacto con las Escrituras es muy poco o nulo, necesita preocuparse porque es una señal de decrecimiento espiritual. Necesitamos preocuparnos por esto. Si nuestro contacto con la palabra, si nuestra fuente de alimento espiritual está siendo descuidado, ojo, porque nuestro crecimiento espiritual está en serio peligro. Entonces, alguien que es un niño espiritual escucha lo que le parece interesante y lo que cree como verdadero, porque no tiene cómo contrastarlo con la palabra del Señor. Si yo escucho algo que me parece interesante, pero tengo la palabra del Señor en mi corazón y contrasto ambas enseñanzas y puedo discernir que lo que están diciendo, lo que están enseñando va en contra de las Escrituras, ¿qué debo hacer? Abandonar esa enseñanza porque no es del Señor. Pero si no hay en mi corazón la palabra de Dios, ¿con qué voy a contrastar eso? Por eso es que muchos fácilmente caen. A mí me duele mucho ver en la televisión cuando se está predicando algo contrario a las Escrituras y la gente del pueblo está con la Biblia en sus manos. Es cuestión de
bajar la mirada, leer y decir, esto no es de Dios. Es así de sencillo, pero aún eso es impedido por el enemigo. Quiero darles algunos ejemplos sencillos de cómo cuando la palabra del Señor no está en nuestro corazón, fácilmente caemos en este tipo de engaños. Todos han escuchado, a quien madruga, Dios le ayuda. Pues quien ha leído la Biblia sabe que eso no está en ninguna parte de las Escrituras. Así que quien se afana por madrugar todos los días para que Dios le ayude, no le sirve de mucho, de nada, si el Señor no está primero en su corazón. Vamos un poco más allá. La famosa enseñanza que hoy en día está muy de moda, que te dicen, Dios te ama como eres. Dios te ama tal y como tú eres. Esa es la mentira más grande que ha entrado hoy a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la gente que está enseñando eso es una herramienta de Satanás para que tú te sientas cómodo. Yo quiero que entiendas lo que la palabra dice. Dice que amó al mundo, a todos nosotros, de tal manera que ha dado a su Hijo con un propósito, morir por nosotros. Dios no nos ama como somos. Por cuanto nos ama, ha provisto a su Hijo para que muera por nosotros y por la palabra seamos conformados a Cristo. Ese es el verdadero amor del Señor. No amarnos como somos, sino por cuanto nos ama, nos conforma a Cristo. ¿Dónde está el peligro sutil de decir que Dios te ama tal y como eres? La gente que cree esto cae en el engaño de pensar, no, si Dios me ama tal y como soy, así me hizo el Señor, así soy. Genio y figura hasta la sepultura. ¿Será esto bíblico? Pues no. El Señor nos quiere conformar a la imagen de Cristo todos los días de nuestra vida. Si alguien piensa y dice, así soy, y la gente me tiene que aguantar así, ¿será bíblico esto? Pues no, porque el Señor nos quiere conformar a su imagen. Y que el trato que tenemos con las personas sea el trato que Cristo tuvo y tiene con las personas. Otro sutil engaño de caer en esta falsa predicación, es que nosotros caemos y pensamos que las cosas deben ser hechas a nuestro modo. ¿Cuántas veces hemos luchado cuando las cosas serían completamente diferentes a lo que queríamos? ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano y Dios hace las cosas como Él quiere, como Él ve conveniente, para su gloria y para bendición del pueblo que lo ama. ¿Cuándo el Señor va a hacer las cosas según nuestra voluntad? ¿Llegará el día que el Señor haga las cosas según nuestra voluntad? Sí, la palabra lo dice. ¿Sabes cuándo? Cuando tu voluntad se sujete a la voluntad de Dios. Si nuestra voluntad está perfectamente sujeta y alineada a la voluntad de Dios, cuanto el Señor haga, estará en nuestra voluntad, porque nuestra voluntad estará sujeta al Padre. Pero cuando nuestra voluntad no está sujeta al Señor y el Señor obra, nosotros pensamos que está yendo en contra nuestra. Entendemos ahora lo sutil del engaño y por qué Juan los llama engañadores. Y nosotros no podemos caer en eso. Tú no puedes caer en eso. Y otra de las enseñanzas que hoy se está colando en la iglesia es el hecho de que te dicen que tú no puedes juzgar las enseñanzas de los demás. ¿Han escuchado esta enseñanza? Esta manera de predicar. Que te dicen, no, tú no puedes juzgar lo que los demás enseñan. Y citan Romanos capítulo 2. Y te dicen, ahí está clarito, tú no puedes juzgar lo que otros están enseñando. ¿Sabes? Estos son lobos vestidos de ovejas, como el mismo Señor Jesucristo les llama. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 15.
Y la advertencia de Jesús es clara y cierta para ellos. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor nos manda cuidarnos de estas enseñanzas y de quienes enseñan cosas contrarias a la palabra. Y más aún, si avanzamos a Mateo capítulo 24, versículo 24, el Señor nos da algo más. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, la advertencia del Señor es sencilla y clara, fuerte, pero clara. Que nos guardemos de los falsos maestros, de aquellos que enseñan con engaño. ¿Y cómo vamos a guardarnos de ellos? ¿Sabes? El problema de estos falsos maestros crea terribles consecuencias. Lo que ellos hacen en la vida de las personas es terrible. Porque lo que Juan quiere es que entendamos que si tú sigues creyendo lo que ellos enseñan, si tú no solamente crees, has comenzado a vivir sus enseñanzas, lo que estás haciendo es que el trabajo espiritual de todos aquellos que han sembrado en tu vida la sana doctrina, se pierda en tu vida. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. Y hasta en la misma naturaleza encontramos esto. ¿Qué es más fácil que un niño pequeño aprenda? ¿Las buenas costumbres o las malas? ¿Cuántos papás pasan el día entero cuidando a sus hijos, cuidando su vocabulario, cuidando su comportamiento? Y el primer día que lo envían a la guardería, vuelve con 3 o 4 palabras muy floridas en su vocabulario y actitudes que nos dejan fríos. ¿Han pasado por esto? Todos. Imagínense nosotros con las enseñanzas espirituales. ¿Cuánto más esto nos afecta? Hermanos, necesitamos parar orejas. Ojo, y repito, y quiero ser claro con esto. Cuando caemos en falsas enseñanzas, cuando las creemos y cuando las vivimos, estamos dejando que el trabajo espiritual que han sembrado en nosotros, hombres de fe que nos han enseñado conforme a la palabra, se pierda. No estoy indicando que se pierde la salvación. Estoy indicando que la obra es la que se pierde en nosotros, no la salvación. Y el hecho de que se pierda la obra en nosotros hace que la recompensa que Dios ha prometido en su palabra también sea perdida. Va a llegar el momento en el cual puede enseñar con detalle las recompensas que la palabra habla, los galardones, las coronas y todo eso. Pero esto se perderá en nuestra vida si nosotros creemos falsas enseñanzas y si las vivimos. Así que si no permanecemos en la fidelidad a la doctrina, no es posible alcanzar la recompensa que el Señor nos ha dado. Muchas veces en muchas congregaciones o iglesias se escucha decir, aquí predicamos la sana doctrina. Pero cuando escuchas la enseñanza que dan, ni siquiera se predica doctrina. Entonces debemos parar los oídos. La doctrina es una y viene de la palabra. Créanme, y mi anhelo es que esto quede grabado en su corazón. Nadie puede pretender seguir a falsos maestros, falsas enseñanzas, vivirlas sin tener que confrontar problemas espirituales muy serios y las consecuencias que esto trae en nuestra vida. Así que la advertencia de Juan hoy es clara para todos nosotros, para todos sin excepción. Necesitamos aprender a defendernos de malas enseñanzas y de falsos maestros. Porque el versículo 9 de la segunda carta que estamos viendo nos habla de algo muy sencillo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Yo sé que las advertencias que les estoy dando, que las palabras que están escuchando de mí pueden parecer excesivamente fuertes. Yo lo sé. Pero este mismo versículo nos muestra las serias consecuencias que trae la falsa enseñanza.
La doctrina que ellos enseñan, que los engañadores enseñan, conduce a un camino que nos va a alejar de la comunión con Dios. Y mi labor como predicador es encaminarlos a una comunión plena con el Señor. Una de las luchas con las que tristemente me encuentro, y lo digo con mucho dolor en el corazón, una de las luchas con las que yo me encuentro frecuentemente es la de corregir conceptos equivocados, ideas equivocadas, fruto de enseñanzas falsas. Y esto es doloroso y es complicado. Porque se debe invertir mucho tiempo y mucho amor y mucha paciencia en las personas que han creído esto para lavar su corazón, para lavar su mente con la palabra del Señor y que estén listos para recibir la sana doctrina. Sería muy sencillo que sean como libro en blanco que pueda escribirse directamente la doctrina que el Señor enseña. Pero eso es parte también de los riesgos del ministerio pastoral. Y esa es una lucha que muchos podemos enfrentar también. ¿Saben qué es lo más triste? Que en muchas ocasiones, cuando se confronta a personas que han creído en falsas enseñanzas, terminan molestándose, terminan enojándose y rechazando la verdad bíblica. Y esto es muy triste. Es otro riesgo que se corre, pero es una realidad. Les pongo un ejemplo muy sencillo de cómo falsas enseñanzas se han ido enraizando en las iglesias. Veamos un discipulado, o tal vez algo más familiar, una reunión en casa. Llámenlo como quieran, células, reunión en hogar, iglesia en hogar, casa hogar, como queramos, no importa, ¿no? El asunto es que estamos reunidos en una casa, un número reducido de personas, y leemos un texto. ¿Escucharon la siguiente voz alguna vez? Tras leer un versículo o un texto, a la gente que está reunida se le pregunta, ¿qué quiere decir este versículo para ti? ¿Lo han escuchado? Es una manera muy sencilla de comenzar una conversación. ¿Qué quiere decir este versículo para ti? Y la gente comienza a decir, bueno, para mí significa esto, para mí significa esto. Ok, pero ustedes comprenden la sutileza del engaño del enemigo en esto. ¿No? Es sencillo. Yo creo que la pregunta correcta es, ¿qué quiere decir Dios a través de este versículo? ¿Qué quiere decir Dios en este versículo? ¿Qué te está hablando Dios en este versículo? Escúcheme bien, y lo digo con mucho amor y respeto. A mí, lo que en verdad me interesa es lo que Dios enseña. Lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y lo que esto significa para Él. Porque si damos y abrimos la puerta a decir a las personas qué significa para ti, corremos un serio peligro de que la verdad se diluya y cada uno tenga su propia verdad. Esa es la manera en la cual hoy en día el enemigo está actuando en la vida de la iglesia. Está llevando una iglesia a un pensamiento humanista, centrada en el hombre, y está dejando a Dios de lado. Lo está haciendo. Así que la pregunta correcta para todos nosotros es, ¿qué quiere decirme Dios a través de este pasaje? Hermanos míos, fácilmente podemos caer en el engaño. Y cuando lo que escuchamos no nos agrada, ¿qué es lo que podemos pensar? No, yo me voy a otro lugar porque no me siento cómodo aquí. Y buscamos otro lugar y vamos de congregación en congregación. ¿Sabes?
Así como tú vas a encontrar iglesias donde se predica la sana doctrina y se ama con el amor de Cristo, vas a encontrar lugares que se llaman iglesia donde te vas a sentir cómodo. No solamente porque la alabanza es muy linda, sino porque el predicador en un tiempo muy corto te dice cosas que a ti te hacen sentir bien. Y tú dices, aquí me siento bien, aquí me voy a quedar. ¿Sabes cuál es el peligro de querer hacerte sentir bien? Que va a llegar el momento en que te sientas tan bien que puedes convivir tranquilamente con tu carne y tu pecado. Yo conozco y he entendido mi labor como predicador. ¿Sabe? Mi labor no es hacerte sentir cómodo. Mi labor es hacerte sentir incómodo, porque la palabra confronta. La palabra, como la luz que se presenta en la oscuridad, muestra nuestro pecado y eso incomoda. Esa es mi labor. No es sencilla, cuesta. De la misma manera que cuesta que ustedes entiendan que el Señor los ama. Y por cuanto los ama, los está conformando a Cristo y les está señalando su pecado para que se sientan incómodos con Él y lo abandonen. Y se arrepientan y pidan perdón. Y el Señor los restablezca la comunión con Él. Y Él obre en su vida. Y Él se perfeccione en ustedes. Y Él se glorifique en cada uno de sus hijos e hijas. Si yo quisiera que ustedes se sientan cómodos, créanme que hay mucho material para decirles, son unos triunfadores, son unos vencedores. Dios quiere que sean ricos. Podríamos llenar esta congregación en cuestión de semanas. Podríamos hacerlo. Pero predicar la sana doctrina cuesta. Y mi oración es que ustedes la reciban, la comprendan, la crean y la vivan. Yo no les prometo que tendrán una vida tranquila y próspera. Es más, yo les digo que tendrán aflicciones, porque el Señor lo dijo. Pero también les digo que confíen, porque el Señor venció al mundo. Y es nuestro Señor y Él está con nosotros. Y por cuanto nos ama, su enseñanza está de continuo al alcance de nuestras manos y nuestro corazón. Él quiere limpiar tu vida de pecado. Él quiere mostrarte que su voluntad es perfecta y que la tuya está cegada, entenebrecida por el pecado. Y si tú sigues luchando porque tu voluntad sea hecha, vas a sufrir. Vas a sufrir y Dios no quiere que sufras. Dios quiere conformarte a la vida de su Hijo para que entiendas la vida con los ojos de Cristo y comprendas que este mundo es tan corto comparado a la eternidad con la cual tú te enfrentarás y vivirás en la gloria del cielo, que no podemos dejar la oportunidad de vivir conforme a la voluntad del Señor aquí y ahora. No podemos dejar pasar la oportunidad de que el enemigo nos robe los galardones, las coronas que el Señor ha prometido. Y que en su venida el Señor nos reciba con una sonrisa de alegría. Y no con una mirada severa en momento de rendir cuentas. Oh, mis amados hermanos, cuánto anhelo que ustedes puedan comprender a través de la carta de Juan nuestra necesidad de cuidarnos de falsas enseñanzas, de cerrar las puertas a personas que buscan alejarnos del Señor. Yo escuchaba a un predicador muy conocido hoy en día, y cuando él tomaba el micrófono en una mega iglesia que él dirige, y no solamente se dirigía a los que estaban ahí presentes, sino a través de las redes sociales llegaba a muchas partes del mundo. Él decía que no puedes juzgar, y utilizaba el pasaje de Romanos capítulo 2, que tú no puedes juzgar las enseñanzas de los demás.
En verdad no estaba lejos de la verdad. Pero el hecho de que no esté lejos de la verdad no quiere decir que esté en la verdad. Porque su enseñanza estaba a medias. Pues era una clara mala interpretación personal que él hizo para sustentar lo que él pensaba. Y así funciona muchas veces. Yo tomo las escrituras y la tuerzo para justificar lo que yo pienso. Ese es el camino de Satanás. ¿Cuál es el camino del Señor? Yo tomo las escrituras, le digo al Señor, habla, que tu siervo escucha, le entiendo y conformo mi pensamiento, conformo mi manera de vivir a las escrituras para que dé fruto en bendición. Así que si nosotros escuchamos a un falso maestro, ¿acaso no podemos señalar y juzgar su enseñanza como falsa? ¿Acaso si lo hacemos nos constituimos en pecadores? ¿Cómo podemos diferenciar falsas enseñanzas de las verdaderas y bíblicas? Porque hoy en día también la gente que enseña mal se defiende con esto. Y te dice, tú no puedes juzgar lo que yo estoy enseñando. Eso es falso. Y Juan dice, y leamos eso otra vez, versículos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Wow, hermanos, ¿cuántas veces hemos participado de malas obras por abrir nuestro corazón a falsas enseñanzas? Entonces Juan nos dice que no recibamos a los falsos maestros. No los recibamos, no abramos la casa. Y cuando decimos la casa, no solamente es el hogar, sino nuestra mente a través de las falsas enseñanzas. Y hoy más que nunca necesitamos juzgar las malas enseñanzas. Yo quiero decirte que hay muchos ejemplos bíblicos de gente que juzgó malas enseñanzas. Ahí está el mismo Señor Jesucristo, quien en Lucas capítulo 20 juzgó las malas enseñanzas de los fariseos. Ahí está Esteban en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 7, que juzgó las malas enseñanzas y las cosas que creían los judíos en ese tiempo. Ahí está Pedro juzgando la falsa enseñanza de Simón el mago, señalándolo en Hechos capítulo 8. Ahí está Juan, y lo vamos a ver con más detalle, Dios mediante, al año. Juan juzgando a Diótrefes y su mala enseñanza en la tercera carta de Juan. ¿Cómo funciona esto de juzgar las enseñanzas equivocadas? Entendamos que nosotros juzgamos las falsas enseñanzas y juzgamos las falsas y malas acciones de estos falsos maestros. Nosotros no estamos juzgándolos a ellos como personas. Y ahí está la diferencia. Pues solamente Dios tiene la potestad de juzgar a las personas. Y si tú te pones usurpando el trono de Dios y juzgas a las personas, ahí sí cometes un pecado. Pero tú puedes juzgar y señalar la mala enseñanza, la mala actitud. Es más, el Señor nos muestra que necesitamos hacer esto. Porque si amamos a alguien, demostramos que su actitud, su accionar, está en pecado. Ese es un juicio. Estamos juzgando su accionar, pero por amor, porque queremos llevarlo de vuelta a la palabra. Por eso no debemos recibir a los falsos maestros. Juan dice que quien saluda y recibe a uno de ellos, participa de sus obras, y estas son malignas. ¿Tú quisieras participar y constituirte en enemigo de Dios al participar de estas malas enseñanzas? Tendríamos que estar locos para decir que sí. Pero la realidad es que muchas veces lo hemos hecho. Hermanos, necesitamos desesperadamente volver a las Escrituras en todo tiempo. Necesitamos desesperadamente dejar que la palabra de Dios gobierne nuestra vida. Hay un dicho muy hermoso dentro del ámbito de los predicadores. Hay muchos predicadores que toman un texto, lo sacan de contexto
y lo convierten en un pretexto. Eso es cierto. Eso es cierto. Porque lo que quieren es justificar su manera de pensar. Pero si nosotros amamos la palabra, debemos conformarnos a ella. Y para conformarnos a ella debemos conocerla. Y para conocerla necesitamos amarla. Y para amarla necesitamos ser salvos y tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Y la única manera de conocer a Jesucristo es a través de las Escrituras. De amar la palabra del Señor. Esto es lo que nos aleja de los caminos que no son de Dios. Solo así el gozo que Juan dice será cumplido. Porque Juan dice en el versículo 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Hermanos míos, el gozo del Señor se cumple cuando nosotros nos aferramos con todas nuestras fuerzas a la palabra. Aquellos que me conocen, alguna vez tuvimos un tiempo, ya sea de consejería o de dialogar, muchas veces me han preguntado cosas, muchas veces me han pedido consejos. Y saben ustedes que algo que yo temo hacer es aconsejarlos o decir mi opinión de manera personal. Porque soy hombre y soy completamente falible y me voy a equivocar. Así que yo acudo a la palabra del Señor para que sea el Señor quien les responda directa y personalmente. Y cada vez que hago esto me sorprendo más y más, porque lo voy a decir hasta el día en que el Señor me llame a su presencia. No he encontrado un solo tema en la vida de las personas y en este mundo que no pueda ser llevado a la palabra del Señor para sanar nuestra vida y nuestros corazones. La palabra del Señor cubre todo. Por eso es perfecta. Por eso viene del Señor. Hermanos míos, si concluyera de alguna manera, sería diciéndoles con todo mi corazón, yo los amo profundamente en el amor del Señor, y eso hace que mi anhelo para ustedes sea que ustedes amen la palabra del Señor, y no solamente que la amen, que la crean y la vivan. Y así ustedes no sean movidos por cualquier viento de doctrina y se mantengan firmes en la roca que es Cristo. Y cuando venga alguna situación difícil a su vida, puedan ver las cosas con los ojos del Señor y entender que jamás, jamás el Señor los ha soltado y que ustedes están en la diestra de justicia del Señor Jesucristo. Y la mano poderosa del Padre los cubre. Y que si alguna vez las cosas no son como queremos, es porque el Señor tiene planes más grandes que los nuestros. Y Él está obrando a través de tu circunstancia para conformarte a Cristo Jesús. Para que tu voluntad se alinee a la voluntad del Señor. Y puedas vivir el amor de Cristo Jesús. Mi anhelo es que ustedes sean hombres y mujeres con mentalidad bíblica, con un corazón cristocéntrico, porque solo así todo cuanto ustedes hagan va a ser movido por el Espíritu Santo y darán fruto y ustedes mismos se sorprenderán y le darán la gloria al Señor. Hermanos míos, si la vida de ustedes glorifica a Dios, ¿saben cuál va a ser la consecuencia? Si ustedes glorifican a Dios con su manera de vivir, la consecuencia va a ser que van a bendecir a los que están a su alrededor. Porque el amor del Señor nos llenará de tal manera que salpique para vida eterna. Porque su amor es poderoso.
Su Espíritu Santo es perfecto y Él sabe cómo obrar y qué necesitamos. Yo no sé por qué situación estás pasando tú ahora, pero sí entiendo que el Señor lo conoce perfectamente. Y Él está obrando hoy. Él está obrando hoy en tu vida. Créeme que te está conformando a su imagen. Puede ser un proceso que no te guste. Puede ser un proceso que tú pienses y entiendas que es doloroso. Pero tú tienes dos caminos. Huir y buscar un lugar donde te sientas cómodo con tu pecado. Y eso te traerá cosas más fuertes en tu vida. O pedirle al Señor que termine su obra y que la conforme. Porque tú verás el resultado. La mano de Dios, poderosa y perfecta, sobre tu vida. Y tú saldrás en victoria. Porque el Señor ya ha vencido. Y Él te ha entregado su victoria. Amén. Amén. Ponte de pie y oremos. Porque la enseñanza de Juan en verdad es clara, fuerte. Y tiene el objeto de no hacernos sentir cómodos con nuestro pecado, sino de mostrarnos que Él tiene el control, que su voluntad es perfecta y que necesitamos volver a la palabra para llenar nuestro corazón, para que cuando llegue el momento preciso y sople el viento de doctrina, no seamos llevados. Más aún respondamos conforme a Cristo Jesús. Amado Señor, Padre bueno, hoy queremos pedirte que nos perdones. Porque hoy reconocemos que hemos dejado tu palabra de lado. Hoy reconocemos que nuestro pan diario ha dejado de ser tu palabra. Y estamos arrepentidos, Señor. Y hoy te pedimos que nos des el querer y el hacer, que pongas hambre y sed de tu palabra en nosotros para que corramos a ella, acudamos a ella, la estudiemos, la amemos, la vivamos y la conozcamos de tal manera, Señor, que sea nuestra lámpara en tiempos oscuros, que sea nuestra fortaleza en días que caigamos, que sea nuestro aliento en momentos de dolor, que sea nuestro bálsamo cuando nuestro corazón esté herido, que sea nuestro faro que nos lleve al puerto seguro que es Cristo Jesús. Señor, queremos amar tu palabra, queremos vivirla, anhelamos necesitarla. Yo te pido por todos cuantos están acá reunidos, Señor, y por todos los que van a escuchar esta enseñanza, permite, Padre, que puedan afilar la espada que tú nos has entregado de tal manera que podamos discernir las falsas enseñanzas y huir de ellas y escuchar las enseñanzas que nos conforman a ti. Y que aunque nos duela, Señor, aunque no nos haga sentir cómodos, entendamos que es la manera en la cual tú estás obrando en nuestra vida. Permite, Padre, que todos puedan ver tu victoria en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, que el Señor gobierne su vida y que su palabra los llene en todo tiempo. Y ustedes puedan ver cuánto el Señor los ama. Amén.